Voy a hablar de acontecimientos históricos en España y en Europa, importantes como por ejemplo la Tregua de los 12 años, que paralizó el conflicto que venía desde 1568, que se denominó la Guerra de los 80 años o la Guerra de Flandes entre la monarquía de Felipe II frente a la dinastía Orán, que estaba liderada por Guillermo de Orange, en la cual las provincias unidas del norte eran protestantes, lo que es la actualidad Países Bajos, las provincias unidas del sur eran católicas, actualmente es Bélgica. Paz de Londres, figuras importantes del conflicto, incluso voy a hablar de un religioso en la cultura anglosajona y otros conflictos importantes. La lírica cancionil es el conjunto de poesía, de la poesía culta, cortesana y amorosa producida entre los siglos XIV y XVI en la península ibérica, recopilada en antologías denominadas cancioneros, como se denomina. Caracterizada por un estilo cortesano y el amor cortés, se desarrolló en las cortes nobles, enfocándose en temas como el vasallaje amoroso, o el juego poético y a veces la sátira. El amor cortés, donde el poeta se sitúa como servidor de una dama idealizada, sufriendo en secreto, que es eso lo que se hablaba en ese amor platónico, ese amor cortés en la cual el hombre o ese caballero sufría de forma idealizada por su mujer, por ejemplo, que es al final la herencia un poco casi de ese pensamiento o esa idea del amor platónico. Fray Íñigo de Brizuela fue religioso dominico español, ocupó los cargos de obispo de Segovia y presidente del Consejo de Flandes, tuvo un papel además importantísimo en aquel periodo del conflicto y de la tregua de los 12 años entre la monarquía hispánica y las provincias unidas del norte. Fray Íñigo de Mendoza fue poeta y fraile franciscano español, perteneció a la llamada lírica cancionil del siglo XV, como la he definido. Íñigo Abad y la Sierra fue historiador y eclesiástico, hermano de Manuel Abad y la Sierra, fue obispo de Barbastro y autor de una de las primeras obras históricas sobre Puerto Rico. Y la obra es Relación de la Florida de 1785. Y su hermano Manuel Abad la Sierra fue religioso como su hermano, pasa que Íñigo Abad y la Sierra, aparte de ser religioso eclesiástico, destacó como historiador. Ambas figuras nobiliarias tuvieron un papel destacado en el periodo de la Tregua de los 12 años entre la monarquía hispánica de Felipe III y conflicto entre las provincias unidas del norte. Alberto de Austria fue archiduque de Austria, soberano de los Países Bajos y conde de Borgoña, reinó entre 1598 y 1121 junto a su esposa Isabel Clara Eugenia de Austria, es decir, justo reinó en el periodo en el que reinó Felipe III en España. Isabel Clara Eugenia de Austria fue infanta de España, hija de Felipe II de España y de su tercera esposa Isabel de Valois, que fue hija de Enrique II de Francia y Catalina de Medici. Y pues, Isabel Clara Eugenia de Austria fue soberana y gobernadora de los Países Bajos. Se casó con Alberto de Austria, siendo hija de Felipe II, y bueno, Felipe III era familiar. Etcétera. Además, Isabel Clara Eugenia de Austria era la hermana de Felipe III, porque Felipe II era el padre de Felipe III, hay que decirlo. La tregua de los 12 años también se le conoció como el Tratado de Amberes y fue un cese de hostilidades firmado el 9 de abril de 1609 entre la monarquía hispánica y las provincias unidas del norte, que era Países Bajos, usando la guerra de los 80 años que venía ya con el, el padre, es decir, con Felipe II y toda la dinastía Orange, Guillermo de Orange, con el objetivo de Felipe II de imponer el catolicismo por Europa. Este acuerdo permitió un respiro económico y militar a ambas partes, consolidando la independencia de facto de las provincias neerlandesas, impulsando su expansión comercial y colonial y marcando una pausa en el conflicto europeo. Al final, la tregua de los 12 años fue como una pausa entre ambas potencias con el objetivo de ir impulsando su expansión comercial y colonial y marcando al final una pausa en el conflicto europeo, primeramente porque lo que querían las provincias neerlandesas era independizarse, convertirse en una de las principales potencias, como ya lo fueron las provincias unidas del norte, como era España, Francia, Gran Bretaña y Portugal, en el siglo XV y sobre todo el siglo XVI. A partir del siglo XVII España ya comienza el declive. Las Provincias Unidas se convierten en una de las principales potencias junto a Gran Bretaña y Francia. Igual le pasa algo parecido a España. Tras décadas de guerra, ambos bandos estaban agotados económicamente, lo que forzó la búsqueda de una solución diplomática. La negociación fue impulsada por la necesidad de paz de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia en los Países Bajos y la diplomacia de figuras como el dominico Fray Íñigo de Brizuela.
Las principales consecuencias provocó la consolidación de la República Neerlandesa, que consolidó su expansión comercial y diplomática, mientras que España alivió sus finanzas. El final de la tregua se produjo en 1121, reanudándose el conflicto en el contexto europeo de la Guerra de los 30 Años, que venía ya desde 1618 a 1648, cuando se produjo ese conflicto, que por cierto he subido un vídeo de la Guerra de los 30 Años, por si queréis echar un vistazo a ese vídeo. Pero vamos, que el objetivo al final lo que dio lugar es que España le vino bien para sanear las cuentas económicas, los problemas que tenía, y a las Provincias Unidas del Norte, que eran los países, bueno, son los Países Bajos en la actualidad, se convirtió en una de las principales potencias comerciales y diplomáticas en Europa. La Pax Hispánica fue un periodo de política exterior pacifista que se produjo durante el reinado de Felipe III y su valido el duque de Lerma. Luego, bueno, pues el duque de Lerma fue expulsado por el duque de Uceda, que era el hijo del duque de Lerma, y bueno, Uceda también aprovechó durante algún tiempo para convertirse en parido del propio monarca español. El duque de Lerma fue el que cambió la corte durante 5 años, de 1601 a 1106, de Madrid a Valladolid. Luego ya en 1106 directamente ya dijo que la traía aquí, la trajo a Madrid y se quedó definitivamente. Caracterizado por el fin de los conflictos con Francia, Gran Bretaña y las Provincias Unidas, la tregua de los 12 años. Buscaba la estabilidad económica y militar para el Imperio español. Según el sistema, se apoyó en el validamiento del duque de Lerma, caracterizado por una fuente red de clientelismo y la delegación del poder real. Lo que hizo Felipe III fue llevar a cabo. Felipe III no tenía el mismo interés que su padre por la política exterior y la política interior de España. Entonces delegó el gobierno y toda la monarquía bajo su figura principal, que era el valido, el duque de Lerma, con el objetivo de que el propio duque de Lerma llevase a cabo la Pax Hispánica frente a las potencias europeas, para que España poco a poco fuese saneando su economía y pudiese enfrentarse a cualquier tipo de conflictos que estallase en Europa en la Edad Moderna. La flota de Indias o flota del Tesoro fue el nombre con el que se conoció a la flota española destinado al virreinato de la Nueva España durante el periodo de dominación hispánica en el continente americano. Se distingue de la flota de los galeones que se dirigía al virreinato del Perú. El sistema de flotas y galeones fue una medida instituida por Felipe II de España para evitar los constantes ataques a los barcos que transportaban oro y plata americano por parte de los corsarios y piratas, principalmente ingleses y franceses, porque lo que llevaban a cabo los ingleses y franceses eran destruir o debilitar a una de sus principales potencias en la Edad Moderna, como era España, durante sobre todo el reinado de Felipe II, que tuvo bueno, un gran poder, y un gran poder sobre todo en el continente europeo. Y la flota de Indias era, pues, iba dirigida al virreinato de Nueva España. La flota de los galeones iba hacia el virreinato del Perú. El Tratado de Londres o Conferencia de House de 1604, este tratado se firmó el 28 de agosto de 1604 con el conflicto eh, que finalizó entre España y Gran Bretaña. Y España, pues, que estaba bajo el reinado de Felipe III y Gran Bretaña bajo el reinado de Jacobo I de Inglaterra, que subieron al poder los Estuardo, al trono británico, acordaron cesar el apoyo británico a los rebeldes neerlandeses y poner fin a la piratería contra la flota de Indias, permitiendo el comercio en el Atlántico. El objetivo fue ese Tratado de Londres era llevar a cabo ese conflicto, porque desde 1585 hasta 1604, bueno, de la Armada Invencible, Felipe II que intentó llevar a cabo la conquista británica, al final fracasó por el tiempo, porque estaban los barcos británicos mucho mejor preparados para las aguas, y luego las tormentas que tuvo, y bueno, pues, todos los problemas que tuvo también el líder, pues murió y se llevó a cabo otra figura que provocó, bueno, pues un desastre, obviamente, en el ámbito de la navegación en luchas contra las principales potencias europeas por parte de España. La Armada Invencible fue una masiva flota enviada por Felipe II en 1588 para invadir Gran Bretaña, derrocar a la reina Isabel I de Inglaterra y restaurar el catolicismo. Fracasó por la agilidad británica, por los problemas logísticos y las tormentas, resultando en un desastre naval que debilitó el prestigio español en el ámbito de los mares. Felipe II lo que buscaba con la Armada Invencible era
frenar el apoyo británico a los rebeldes neerlandeses y los ataques de los corsarios. Que luego ya en el Tratado de Londres de 1504, Jacobo I de Inglaterra y Felipe III de España llevaron a cabo el acuerdo con el objetivo de que el comercio continuase en el Atlántico. Pero al principio no, como Francis Drake. Contra barcos españoles, la misión incluía recoger a los tercios de Flandes para invadir Gran Bretaña. La flota, compuesta por 130 barcos y cerca de 30.000 hombres, al mando del duque de Medina Sidonia, un noble sin experiencia naval, es decir, que ya el noble que llevaba el mando, el duque de Medina Sidonia, pues tenía poca experiencia naval. Durante el desarrollo de la batalla, la flota española, acosada por los barcos británicos más rápidos y maniobrables, el uso de brulotes, que son barcos incendiarios, por parte de los británicos en Calais, dispersó la flota española. La falta de coordinación con el duque de Parma, la derrota de la flota tuvo que, bueno, la derrota, pues al final la flota tuvo que rodear las islas británicas para regresar y fuertes tormentas en el Atlántico y el Mar del Norte hundieron definitivamente pues, numerosos barcos españoles, provocando la retirada finalmente de forma desastrosa por parte de España. Y las consecuencias, aunque no supuso el fin inmediato de la hegemonía de nuestro país, porque la guerra siguió hasta 1104, cuando se llevó a cabo el Tratado de Londres, que es la diapositiva anterior, marcó el ascenso de la supremacía naval británica y fue un duro golpe para la propaganda contra España, con el objetivo de que al final España, bueno, pues quedó muy debilitada, con muchos problemas y comenzó el desprestigio de nuestro país debido a esas derrotas, con el objetivo de que Felipe II lo que quería era imponer el catolicismo porque había estado casado con María I, es decir, con los Tudor, que era la hermanastra de Isabel I de Inglaterra, de Isabel de Tudor, y lo intentó con Felipe II de casarse con Isabel I de Inglaterra, pero al final no salió. Y entonces Felipe II vio la oportunidad que si se invadía Gran Bretaña o las Islas Británicas tenía pues, una oportunidad de convertirse en uno de los principales monarcas, pero finalmente salió mal y España quedó muy debilitada en el ámbito del mar y en otro tipo de conflictos también, como las Provincias Unidas, dejando, bueno, pues hasta de Westfalia en 1648 y ya la paz de los Pirineos, Francia, pues definitivamente España quedó en un segundo plano y se convirtió en una de las, bueno, segundas potencias, o ya no era de las potencias principales europeas, porque eran Francia y Gran Bretaña, y las Provincias Unidas, y España quedó pues, en ese segundo plano. El presbiterianismo es una rama del protestantismo calvinista caracterizada por su gobierno eclesiástico basado en acciones, presbíteros elegidos en lugar de obispos. Surgido de la Reforma Protestante, que es lo que surgió, bueno, pues Lutero, Calvino y todas esas figuras, e incluso Erasmo de Rotterdam, sería el comienzo de esas corrientes religiosas críticas con la Iglesia en la Edad Media. ¿Y qué es lo que enfatizó este tipo, o enfatiza este tipo de corriente religiosa? Por la soberanía de Dios, la autoridad de la Biblia y la predestinación, teniendo una fuerte raíz histórica en la figura de John Knox en Escocia. John Knox fue reformador religioso escocés, fundador del presbiterianismo, muy poco se sabe de sus primeros años. Nació en 1514 en las cercanías de Haddington, en Lothian, que se encuentra en Escocia. Cursó estudios universitarios, no llegó ni a terminarlos y en torno a 1540 se ordenó sacerdote y ocupó diversos cargos en la curia de San Andrés. Una de sus obras es Book of Discipline, que es el libro de disciplina, que pues, al final tiene relación con el ámbito religioso y el pensamiento de lo que llegó eh, a realizar el propio John Knox. Estudió, se acercó a los estudios universitarios, los abandonó y finalmente se convirtió en un reformador religioso y se ordenó sacerdote y a partir de ahí dejó huella pues, en el pensamiento religioso escocés y sobre todo anglosajón. La disentería es una infección intestinal grave que causa diarrea severa y con sangre y moco acompañada de dolor abdominal y fiebre. Generalmente es causado por bacterias, Shigella o parásitos, como el Entamoeba histolytica, transmitida por agua o alimentos contaminados. Requiere atención médica para evitar complicaciones. Francis Drake, que fue enviado a una de las expediciones, murió por este tipo de infección intestinal. Sir Francis Drake fue navegante y explorador británico. Hostigó las colonias y los buques españoles como corsario al servicio de la reina Isabel I. Ingresó muy joven a la marina y se adiestró con el capitán John Hawking, que también fue corsario británico.
En 1572 dirigió una expedición contra los puertos españoles del Caribe en este viaje durante la cual divisó por primera vez el Océano Pacífico, saqueó el puerto de Nombre de Dios que se encuentra en Panamá y la ciudad de Cartagena de Indias que se encuentra en Colombia y regresó a su patria con un cargamento de plata española. Él, Francis Drake, fue el que instigó este tipo de estructuras contra el poderío de la monarquía hispánica liderada por Felipe II para que España poco a poco perdiese poder y bueno, pues a través de él y otro tipo de, bueno, John Hawking, que también fue corsario y almirante, pues llevaron a cabo, bueno, pues, una destrucción, saqueaban ahí em, tanto Francis Drake como John Hawking, que eran las principales figuras, puertos españoles, con el objetivo de traerse dinero y al final se lo trajo el propio Francis Drake, que fue un cargamento de plata española. Sir John Hawking, que fue almirante y corsario británico, junto a Sir Francis Drake, contribuyó con sus acciones de hostigamiento a final del poderío naval español y favoreció con sus éxitos y dotes organizativas el inicio de la expansión marítima británica. Tanto Francis Drake como John Hawking fueron los principales precursores de ir minando la moral de la monarquía hispánica para que poco a poco se convirtiese en una de las potencias secundarias y que Gran Bretaña pues, tuviese el control europeo. Con ello finalizo comentar y que soy historiador y os ha gustado este vídeo con muchos ejemplos de figuras militares dentro del ámbito religioso como en el ámbito anglosajón en Escocia, algunos ejemplos españoles, definiciones e incluso bueno, pues, periodos como el Tratado de Londres, la tregua de los 12 años, la Armada Invencible, todos esos conflictos que han sido muy destacados en la historia de España y a la vez también en Europa. Y si os ha parecido interesante este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.